La voz que acaban de escuchar es de Adela Isabel Franco Ceballos. ¿Cómo le va, Adela? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. No, usted lo merece. Vamos a hablar un poquito. ¿Dónde estudió, Adela? Y cursé desde Jardín de Infantes hasta el secundario en el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia. Luego el profesorado para la enseñanza primaria en la Escuela Normal. Después hice el Magisterio de Artes. El profesorado para la escuela primaria. En aquella época se denominaba así, egresé en el 75. Era una sola especialidad que agrupaba. Claro, porque todo. Éramos poquitas. En esa época la promoción estaba conformada por 7 personas. Era tal la exigencia del nivel del profesorado que del grupo original quedamos 7. Una decantación, ¿sí? En ¿no? el mismo estudio, en el poco tiempo de estudio y mucho más en la práctica, que en aquel momento la hacíamos en una escuela de provincia y en la propia escuela normal, con la exigencia de aquellas docentes. ¿Ingresó a trabajar rápidamente? Sí, primero en la facultad regional, en la parte administrativa, de personal, Pero y también en la docencia, docencia en provincia de Santa Fe, porque acá estaban todos los cargos ocupados, no se pedían licencias como ahora, como se fue aprendiendo a pedir las décadas siguientes. Y teníamos muy pocas posibilidades de trabajo, así que de esa tanda de egresadas nos anotamos en provincia de Santa Fe. ¿Y había que revalidar alguna materia en Santa Fe? No, nos anotábamos en Rosario y solicitábamos las escuelas que quisiéramos trabajar, y a mí me tocó, por ejemplo, en Villa Constitución. ¿Tuvo muchos años ahí? No, 1 año, pero son esas experiencias primeras que graban a fuego, pero satisfactoriamente. Yo llegué a ver comedores escolares que eran un lujo, donde el director se sentaba en una mesa, había cubiertos, manteles, todo impecable, y se preparaba la comida para los chicos que iban al comedor. Y no era una miseria, no era por motivo de miseria, sino pobreza, humildad, pero la escuela lo ofrecía. Había mucho más respeto por las jerarquías, ¿no? Sí, por los roles, las jerarquías, las funciones, lo que el otro sabía, la experiencia del otro. Recuerdo cuando se anunciaba la visita de un inspector, hasta las paredes temblaban en la escuela, ¿no? A pesar de que eran escuelas excelentes por un nivel de docente. Pero había mucho respeto. Y se sabía que había que corregir algo, se corregía, se aceptaba la sanción. Era muy difícil que se rebatiera, porque generalmente la persona que estaba supervisando tenía el conocimiento, la experiencia, como las ganas. Sí, por supuesto, la vocación. En aquella época eran vocaciones. ¿Desde ese momento ya se dedicó directamente a la docencia? ¿O matizó con algunas otras fui actividades? haciendo distintos cursos, entre ellos el Magisterio de Artes Visuales. Estudié bibliotecología para trabajar luego en la biblioteca guiar. Hice el curso de guía de local de turismo y hice varios guiados en ese momento. Éramos un grupo reducido que luchábamos con Aguitur, la Asociación de Guías de Turismo, que existió en aquel momento, creo que hasta el año 2000, 2001, 2002, por los derechos del guía de turismo, que cuando un ómnibus entrara a la ciudad pudiéramos subir y empezar a guiar nosotros. No lo logramos, pero bueno, fue una asociación interesante. Toda agrupación ha sido fructífera. Me dijo que hizo un curso sobre artes visuales. El Magisterio de Artes Visuales. Y dibujo, pintura, grabado, escultura y las materias teóricas. Es decir, que eso... Eran 4 años. Eso, al actualizarlo a este momento... Existe el magisterio. Existe el magisterio sí. Con la incorporación de toda la tecnología. Pero ahora, claro, ahora está la Escuela Provincial de Artes. Yo lo empecé en Rumbo y luego lo terminé en la escuela privada de Lía Ferro, que estaba en calle Rivadavia, pasando Garibaldi. Sí. Bueno, y ahí lo concluí. Ahora existe la Escuela Provincial, que tiene especialidades en música, en danza, en teatro. Se ha extendido mucho más. Se llama Adela Isabel Franco Ceballos. Está jubilada de la docencia. Sí. Y a partir de que, estudié comunicación social 2 años, creo que hice, sí. Dejé por razones de salud, pero hice varios cursos que yo les digo, siempre les decía a las colegas más jóvenes, todo lo que puedan estudiar, que sea paralelo,
al trabajo, les abre puertas, claro, además de enriquecer personalmente, abre puertas para ir con los alumnos. Entonces uno al chico le puede mostrar otras facetas, qué puedo hacer después que termine de estudiar. Entonces radio, diario, museos, bibliotecas, todos los sitios que podíamos mostrarles. Se pasaba a ser una consultora vocacional después. Sí, porque le despertábamos a los chicos más grandes y a los papás que nos acompañaban en cada paseo o en cada proyecto, que había otras actividades por hacer. No siempre la misma que hacía el papá o la mamá, siempre mejorando, superándose, buscando una mejor calidad de vida. Los niveles de preparación de los profesionales docentes en la actualidad, ¿están a la altura de la gran competencia internacional que hay? Desconozco actualmente, yo ya hace 10 años que me jubilé, pero en el momento que me jubilé, pasé por todas las etapas, desde que ingresé a la docencia hasta que me jubilé, fue bajando el nivel de exigencia. Tal es así que yo le dije, cuando egresé éramos 7 en el profesorado, estaban por cerrarlo. Ahora debe haber... ¿Y eso era debido a las exigencias que claro, era poca gente que quería, poca gente que se anotaba y de esas pocos egresaban. El nivel de exigencia, tanto en la práctica como en la teoría, en el aula nuestra. Y creo que cuando me jubilé habría 4 cursos tranquilamente de la misma carrera. Quizá su caso esté encuadrado como en la mayoría de los que estudiamos en esa época, donde había una fuerte participación de la familia en la escuela. La familia apoyaba. Lo que la escuela pedía, mis padres estaban ahí dispuestos, siempre apoyando, acompañando. No había un cuestionamiento, porque se confiaba en que la escuela era la institución que cubría todo lo que el hogar no podía. Con eso se marcaba una gran responsabilidad. Se marcaba y se indicaba en el alumno el protagonismo que debía tener a futuro, ¿no? Sí, por supuesto. Así que, por ejemplo, para mi familia, que yo fuera luego maestra y luego siguiera escribiendo y lograra esto de lo del sello, todo un logro. Claro. Porque ellos a partir del trabajo apostaron a la educación de sus hijos. Y bueno, ahí estamos. Y yo aposté un poquito más con mis hijas a un nivel terciario, universitario. Claro. Entonces, apostando al trabajo, al estudio como medio de superación. Ya vamos a entrar en la otra faceta, estrictamente en lo literario y en lo del sello que está dirigiendo. Pero digo, no había tanta queja del docente hacia el maltrato que a veces reciben de los propios alumnos. No. Y hasta de los padres, ¿no? No, en aquella época la escuela era una institución que se valoraba. Yo recuerdo mis primeros años en la docencia de un gran respeto nuestro hacia las autoridades, de las autoridades que nos acompañaban y nos supervisaban. No era una crítica, una censura de entrada, era un acompañamiento, una orientación. Y por ende el chico que está en el nivel, la plataforma de abajo, veía eso y eso repetía. Pero cuando uno de los eslabones empieza a trastabillar, esa continuidad, bueno, claro. Ahí empezamos a tambalear toda la estructura. Si tuviera la posibilidad de retrotraer el tiempo, ¿haría lo mismo? ¿En trabajo? A la actividad de docente, fundamentalmente. Y sí, pero porque realmente sigo haciendo docencia en lo que estoy haciendo ahora con los libros. Por supuesto que trataría de ser más comunicativa y tal vez más comprensiva con la realidad de los chicos, porque uno es como que trabajaba en una burbuja un poco aislada de la vorágine de la sociedad, donde los distintos medios donde vivían los chicos. Cuando en las escuelas ya no iba el chico del barrio o del radio inmediato, sino de todos los lugares de la ciudad o del partido, esa mezcla de vivencias era como desbordante, tanto para el niño, insertándose, tratando de llevarse bien con el entorno, como para el plantel educativo. Era un ida y vuelta que había que coordinarlo perfectamente. Sí, muy bien. ¿Y cómo nace esto de dedicarse directamente a la expresión cultural, como puede ser la escritura? Y yo creo que me destacaba siempre dentro de las escuelas, o por los actos, o por los discursos, o por esa parte, que nadie, o le huían al micrófono o a organizar un acto. Entonces, bueno, colaboraba o me convocaba. Y cuando me jubilé, ya antes había empezado a participar en antologías gracias a Rosa María Castelli, fallecida poeta, excelente persona,
Y empecé así aportando tapas, diseños de tapas para los libros, pero desde un boceto, desde algo muy primitivo, y ellos me valoraban, ese grupo de gente mayor. Yo no le daba la importancia. Y luego era todo intuitivo. Sí. Bueno, estaba lo del Magisterio de Artes, pero no era que lo hiciera como diseñadora de tapas, como ahora. Sí. Era algo, colaboro, me piden esto, colaboro. A un aporte. Luego con Roberto Salinas seguí participando en antologías, y después que me jubilo digo, ¿de qué forma puedo continuar conectada con este grupo de museos, bibliotecas, niños, escuelas, autores y demás, a través de un sello editorial, sin fines de lucro? ¿Y en qué consiste? Hacer la parte legal, que le huimos todos a hacer esa parte legal, registros y demás. ¿Son muchos trámites, mucha burocracia? Es mucha ida y vuelta. Hasta un par de años atrás se hacía con planillas, vía correo. Para mí me gustaba más porque socializaba más. Claro. La gente del correo se enteraba en qué estaba, conversábamos, yo los ponía al tanto. Igual que con este libro que ya lo envié a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, se quedaron sorprendidos, fue el comentario ahí por el tema en sí. Uh-huh. Entonces esas cosas que uno va sembrando y haciendo un poquito de docencia en otros ámbitos. Y ahora es todo tecnología, cosa que me cuesta. Es muy hábil usted porque ha logrado crear expectativa. Yo me imagino, pero ¿de qué trata el libro? ¿De qué trata el libro? Y el libro, yo venía primero, pensando, ¿cómo se llama? El título es Ellas, pero de una forma que generalmente las nombramos a las prostitutas. Ellas. Una forma despectiva. Claro, como señalándolas, discriminándolas, ellas, no nosotras. Por eso está el reflejo en negro, el ellas en rojo, puede entenderse como la pasión, como el dolor también. Sí. Y el reflejo en negro, una oscuridad que por ahí son las sombras de nuestra sociedad, las cosas que no queremos mostrar o ver o enfrentar. Bueno, pero surgió a raíz de un fracaso. Convoqué a escritoras que en el 2011 me dijeron que sí a un proyecto, y una sola respondió a la convocatoria. Entonces Carlos Colombo, como las reuní en el museo local, me dice, Adela, esto hay que registrarlo, porque a los triunfos y a los fracasos también. Digo, sí, dice, pero tengo un libro que te puede interesar. Bueno, quedó ahí. Cuando él lo tuvo a mano, me informa, podés pasar a mirarlo. Veo el libro, que es un registro municipal de prostitutas de San Nicolás, 1932-1937. Que reflejaba lo que estaba consignado en la municipalidad. Claro, ese registro. A mí me impactaron las fotografías, las miradas, porque a pesar de la ropa que podían ser arregladas para ese momento o del fondo donde se sacaba la fotografía, digo, las miradas a través del maquillaje, los datos, los orígenes, el nivel de alfabetización, las entradas y salidas como si fueran un objeto. Entonces todo ese registro, más las huellas digitales... ¿Se vislumbraba el sufrimiento? Sí, el dolor, la explotación. Yo lo cuento y se me eriza la piel, porque cada fotografía, inclusive la falsedad de datos registrados, la misma foto con distinta información. Fotografías arrancadas pero con una fuerza tremenda, otras trozadas. O sea que mucha gente sabía que esas fotos estaban ahí y fueron quizá a borrar un pasado. Pero hay que replantearse. Entonces, a raíz de eso, más una monografía que hicieron los alumnos del profesorado de Historia hace un par de años atrás, y una ordenanza municipal de 1891 que reglamentaba la prostitución en San Nicolás, con todo, dónde, cuándo, quiénes, minuciosamente, escrita con pluma. 1891. Con todo ese material los invité, pero vamos a ficcionar. Nada de poner nombres y apellidos, porque los van a ver, los rostros también, las huellas digitales. No, eso no. Tomemos los datos, la información y disparemos la imaginación. Poemas y narraciones ficcionadas. Y a partir de ahí surgieron propuestas. 3 autores de provincia de Santa Fe, 2 rosarinas y uno de Arroyo Seco, se unieron. ¿Cómo llegaron a enterarse? ¿Usted los participó directamente? Yo, la magia de Facebook y los contactos que uno tiene a través de otros encuentros. ¿Pero en Facebook? Yo particular, a cada uno los hago
¿quieres participar o quiere participar? Acérquese, tac, tac, y después empiezo a alargarla. Y bueno, la iniciativa tuvo respuesta en 23 autores. Yo esperaba más, pero tal vez exista ellas dos, con la palabrita dos, ¿no? Porque hubo gente que se quedó con ganas de escribir sus historias. Más allá de la información nuestra, autóctona, está la información de Rosario, o las anécdotas, las vivencias, o de nuestros ancestros en aquel momento, calculando la edad de mi madre o de mi tía, octogenarias y nonagenarias, o bien lo que vivimos y que sabemos de nuestra realidad. Claro, mucha gente seguramente, al no conocer en detalle cuál ha sido la producción, teman a una estigmatización del tema, ¿no es cierto? Sí, ha despertado muchas curiosidades, inquietudes, no saben, y creo que por curiosidad... ¿No le dijeron qué osada que es la señora? No, pero observando las visitas anunciadas, creo que sí han pensado eso. ¿Cómo se te ocurrió, Adela, tocar ese tema? Y no, lo mío partió del dolor que yo percibí en ese libro, en esas imágenes, y de tratar de poner... Los rostros las miradas, yo las miradas, porque haciendo así lo demás es maquillaje. O viendo las huellas, el dolor en esas huellas es impresionante. A mí por lo menos me impresionaron. Y poniendo un manto de perdón, de comprensión, porque yo lo hablé con quien hizo el prólogo, que es la psicóloga Jorgelina Carla Ciara, una chica joven, que quedó impactada, y me decía ella, estas mujeres, como tantas otras hoy en día, han llegado al límite, no tenían otra opción, no hay que endilgarlas, marcarlas, han llegado a un límite de desvalorización en su entorno más cercano como para degradarse y ser tratadas, permitir ser tratadas como objeto. Sí, cooptada directamente por delincuentes. Exactamente, quien lucra con la vida del otro. Porque es una forma, como lo dijo hace poco el Papa Francisco, es una de las tantas formas de esclavitud que tenemos en este siglo, aún más crueles que en otros. Porque hoy tenemos mucha información. Y muchas sociedades con leyes... Tienen los explotadores de esa línea, tienen más vías de comunicación, porque lamentablemente por eso arman esas redes. No en todos los medios se mantiene un silencio de respeto sobre este tema, ¿no? Y esto alcanza a muchísima gente. Y teniendo en cuenta que la explotación, o sea, la prostitución, explotación sexual o esclavitud sexual es parte de la trata de personas, y ahí entran niñas, niños, seres humanos en todas las edades, bajo todas las circunstancias, y unido actualmente en forma feroz al narcotráfico. Entonces uno dice, ¿cómo desmantelar eso? ¿Cómo ir sembrando la conciencia de que todo ser humano tiene valor y la misma dignidad que el otro? Por supuesto. Y bueno, y nada de degradar. Porque a raíz de los comentarios, yo con las cuidadoras de mi tía, con mis mayores, con vecinas o con gente así que uno va comentando de a poquito, o con alguien por Facebook, uy, conozco tal historia y esta, la otra. Entonces conocemos y vemos, nos horrorizamos de las realidades que no se difunden, que son y que tienen vigencia y están potenciadas inclusive a través de la porque modernidad. Son vidas que se arruinan y es muy difícil recuperarlas. ¿Cómo está previsto la presentación y qué día? Y a raíz de esto, de este proyecto, que se va a concretar el viernes 8 de marzo a la hora 19 en el museo local, también se movilizó el personal del museo, y dos de las chicas, Daniela y Lucía, van a hacer una exposición sobre otras mujeres sannicoleñas, una médica y una docente. De aquellos tiempos, ¿no? Sí. Más o menos de la misma data del libro, del registro. Y se va a poner algo también artístico, se van a pasar videos vinculados con el museo, como una especie de homenaje a la mujer en el Día Internacional. Claro. Esto sería el final. Pero una cosa dispara a la otra, moviliza y genera otra. No, por supuesto. Y bueno, todo sea bienvenido siempre y cuando esto nos ayude a ir... borrando esto de nuestra sociedad, por las generaciones que vienen, o que ya están en... Por la salud física y mental de tanta gente, eso, ¿no? Habla del nivel de la sociedad, cómo está la sociedad hoy. Es muy triste.
que no tengamos como mujeres otra opción. Me pongo en tengamos entre ellas, ¿no? Porque el hecho de dar otra opción de vida, de ganar la vida, siendo valorado, es ya fundamental. La opción para la gente de San Nicolás, ¿cubrió las expectativas o usted esperaba más? Yo esperaba más respuestas, especialmente de los varones, que conozco de los que escriben, pero hubo 4 y bien representados. Hay gente nueva que se está mostrando por primera vez y escribe muy lindo, promete. La franja etaria abarca desde los 30 a los 80 años. Entonces es valioso. Son medio siglo de miradas, digo yo. Sí, no, por supuesto. Es interesante. Siempre uno espera un poquito más, porque no lo hago bajo ninguna bandera, sino es algún esfuerzo particular, que todos saben lo que cuesta, reunir gente, el tiempo que demanda. ¿Cómo se llama la editorial? Atal, A-T-H-A-L, que significa Adela en germánico antiguo. Bueno. Y el significado todo tiene que ver con todo. El significado de Atal y de un yeguarizo, es una yeguita blanca, es nobleza. O sea, Adela significa noble. Y Atal significa noble. Y el yeguarizo es el animal más noble al lado del ser humano. Así que buscamos algunos vínculos. ¿Para qué hora convoca usted entonces? El viernes 8 de marzo, 19 horas. ¿Lugar? En Museo y Archivo Histórico Municipal Don Gregorio Santiago Cherbo, Francia 187. Sí, un lindo lugar, un patio hermoso. Sí, yo creo que va a ser uno de los, de las últimas presentaciones que se van a hacer, porque están tratando de rescatar el valor del museo, que no sea sala de recepción de otras cosas, sino que se generen, que el mismo museo genere actividades por sí mismo. Y esto surgió... el material tan riquísimo que tienen, ¿no? Esto surgió de un material del museo. Algo que no le haya preguntado y quisiera decir. Y habrá tantas cosas. Bueno, a mí me gustó eso de la curiosidad, la intriga, porque más de una vecina de la cuadra, Adela, yo voy a ir, pero no preguntaron de qué. Entonces, es decir, que mi diagnóstico estaba bien, ha jugado muy bien con eso. Pero uno lo hace desde la inocencia, no uso, o sea, no es la idea sembrar otras... No es algo... premeditado. No es lo que se llama marketing. Claro, para nada, es lo que menos tengo. Yo le agradezco mucho que se haya molestado en venir esta mañana. Gracias a usted por la invitación y por llegar a mucha más gente de la que... Bueno, le reiteramos entonces el día, lugar y horario. El día, viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a la hora 19 en el museo local. ¿Y el libro de antología se llama? Ellas. 23 autores. Si me permite leer los nombres de ellos, ellos y ellas, son 23 con una variedad que predomina la narrativa. Eso de contar historias es muy valioso y transmitirlas de generación en generación, aquí está. Mónica Correa de Godoy, Rosy Mendicino, Mari Vicini, María Lorena Cuatrín, Mónica Mancini, Marta Testa, Laura Beaumont, Ana María Troncoso, Néstor Grasso, Gladys Noemí Vázquez, Juan Carlos Priotti, Nancy de Luca Ballestero, Juan José Fabiano, Sonia Vilma Ravisa, Omar de Pauli, Rosalía Elina Quipildor, Guillermo Leme, Nora Caielli, Claudia Cadri, Edelma Raimundi, Nora Mauri, Jessica Vázquez, Adela Franco. Ahí están por orden de aparición los artistas. Así que usted hizo también su aporte. Y yo siempre cuando falta un huequito hago el aporte, para redondear números y costos y demás. Pero además sería imperdible quien gesta la idea, quien recopila toda la base de datos que usted tiene, no participar también como un pequeño aporte, como actora en esto. Un pequeño aporte. Gracias por su visita y que tenga mucho éxito. Gracias igualmente. Adela Isabel Franco Ceballos, ya saben, la invitación la acaba de formular para la presentación del libro Ella.